en los cuales se pueden desinfectar. Una de las preguntas hablaba de cómo se desinfecta el material. Dentro de las enfermedades que conversamos anteriormente, el mayor lugar donde se albergan esporos y agentes que pueden ser potencialmente dañinos para las colmenas son los marcos, ¿ya? No hay que olvidarse de la palanca, del flameo de palanca, del cuidado, ¿cierto?, de los guantes. Eso también son agentes muy importantes, también lo tiene que ver la sala, ¿cierto?, de extracción. Son lugares donde sin duda hay un riesgo asociado, principalmente en esos ámbitos, sobre todo lo que es la sala al producto, que la mayoría de las veces es miel. Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, los que tienen mayor incidencia son el material que yo posiciono dentro de la colmena, ¿ya? Hay mucha probabilidad de que si yo meto un marco que tiene algún grado de contaminación, con alguna enfermedad, con algún esporo, algún alimento contaminado, voy a tener un desencadenamiento de una patología asociada a ese agente causal. Entonces, desde ese punto de vista hay diferentes formas como abordar el tema sanitario y la desinfección del material. Digamos, la primera un poquito secuencia que muestro aquí tiene que ver con la desinfección de los marcos. Uno primeramente cuando justamente en este momento de la temporada es el momento idóneo para hacer la selección de marcos y comenzar su desinfección. Entonces lo que uno hace con todo el material excedente, ¿cierto?, que uno fue retirando en la temporada, tiene que hacer una primera selección de los marcos y decir, mira, estos marcos están negros, había polilla, quedó alimento descompuesto, ¿cierto?, o por ahí restos de cría que no lograron cierto buen término. Todo ese tipo de marcos, la idea es poder retirarlos y poder sacar todos los agentes contaminantes que puedan haber ahí. Entonces, una de las metodologías, por aquí hay un montón, ustedes pueden buscar en internet, ¿cierto?, metodologías para desinfección de marcos. Una de ellas es mediante la acción térmica de agua caliente en un tambor. Hay un montón de diseños, chiquillos, con rejillas para utilizar menos agua, con vapor, ¿cierto?, para poder, digamos, utilizar menos agua todavía. Y como el vapor tiende a superar levemente los 100 grados, sin duda eso también ayuda un poco a que se remuevan otro tipo de impurezas que puedan estar en los marcos. Pero sin embargo, de lo primero con lo cual uno comienza muchas veces, ¿cierto?, es, bueno, primero seleccionar los marcos, después uno calienta un tambor o algo con agua. Como decía, si es con rejilla, mejor aún porque se ahorra bastante agua. Y después de eso, lo que uno hace primeramente es posicionar un marco dentro de cuando el agua ya se encuentra hirviendo, todo esto con mucha protección, sobre todo en manos porque esto está hirviendo, ¿cierto? Y los marcos, como la cantidad de cera por marco es muy baja, el agua caliente entra inmediatamente y lo que ocurre ahí es que se procede al derretimiento de la cera, ¿ya? Entonces después de eso, bueno, uno saca el marco o la cantidad de marcos que introduce, le pega una pequeña sacudida sobre el tambor y el marco, como ustedes se pueden dar cuenta en esta fotografía, queda completamente limpio, ¿ya? Ahora, ese marco después pasa a otro proceso que tiene que ver con la preparación del material para la invernada, con su correspondiente raspado, su recambio de alambre, en fin, todo lo que corresponde a ese proceso. Pero ya retiramos la mayor cantidad de cera que existe en el marco y con eso tenemos bastante más certeza de que podemos cortar el ciclo de algún agente dañino como nosema, por ejemplo, que es algo que que es lo que vamos a profundizar el día de hoy, ¿ya? Camilo, con respecto a tu experiencia con todos los apicultores y como dijiste que estamos justo en este momento del año en las regiones de Uruguay, Argentina, Chile, que tenemos marcadas las estaciones muy particulares, ¿no? Como Centroamérica, que los inviernos para ellos se caracterizan por ser o lluviosos, nuestros climas bien marcados, ¿sí? ¿Qué nos recomendás? ¿Cada cuánto hay que cambiar los marcos? Y si son la misma cantidad de años los marcos que están en cámara de cría que los de alza de miel. Perfecto, súper, súper. Muy buena pregunta, Javier. Mira, en cámara de cría uno siempre habla de que el mínimo de marcos a recambiar son 3, o sea, son 10 marcos, ¿cierto? Y uno debiera cambiar de cámara de cría, válgase decir, donde hubo nacimiento de abeja y por ende el marco se tendió a oscurecer porque se genera exuvias. Esos marcos uno tiene que estarlos cambiando al menos
3 marcos por temporada. O sea, en el transcurso de 3 años tener una cámara de cría completamente nueva. Eso es lo ideal, ¿ya? Nunca menos de esa cantidad porque se tiende a concentrar la cantidad de esporos, la cantidad de exuvias, en fin, un montón de agentes que pueden generar cierto daño. Y lo otro importante, es algo que por ahí los apicultores con más experiencia también van considerando un poco más, es que hay que dejar en algún momento descansar a la colmena de postura, ¿ya? Sobre todo para climas como los que tú señalas, los climas nuestros. En este momento hay que pegarle una frenada a lo que es la postura, entonces sin duda para eso hay que ayudar a la colmena a que disminuya su espacio, que mantenga principalmente alimento, para que descanse la reina, para que nosotros tengamos posibilidad de retirar marco y podamos hacer este recambio tan necesario que necesita la colmena, el retiro de marco. Ahora, en relación a lo que son los marcos de miel, ahí mira, aquellos apicultores, yo actualmente no estoy trabajando con rejilla excluidora, pero la mayoría del apicultor que trabaja con rejilla excluidora generalmente tiene el alza, la media alza o 3/4 de alza solamente para miel. Y esos marcos te duran muchísimo tiempo, casi hasta que por deterioro propio del marco se rompe. Por la utilización en la centrífuga, ¿cierto? Pero ese al menos te puede durar unas 3 temporadas sin problema, un marco de ese tipo, ¿ya? Diferente completamente el caso de cámara de cría. Muy interesante el tema, porque a mí también hago el mismo trabajo. Tú lo que me dices es que sos de la corriente de los que no usamos rejilla excluidora, que dejamos todo, digamos, sabiendo el calendario floral que tenemos en la zona, dejamos que la reina vaya no libremente, sino que se sienta cómoda, no haya bloqueo en ningún momento, trabaje a su máxima expresión y después mediante mitad hacia final de temporada, con cierto manejo, tú haces que tranquilamente la reina sola baje a la cámara de cría. Claro, claro, sí, sí, sí. Tú, bueno, los que manejan excluidor de reina saben el manejo particular de eso, pero en el caso mío y bueno, la gran cantidad de apicultores igual, uno puede ir manejando a la reina para que en un momento cese su postura. Eso al final de temporada es lo que comúnmente se llama como bloqueo de postura, que es potenciar la alimentación con carbohidratos de manera fuerte y dejar la colmena llena de miel con una buena población, ¿ya? Eso es súper necesario, súper necesario. Y en el momento de que tú quieres que la reina no haga postura en tus alzas melarias, ¿qué trabajas? ¿Con medias alzas para cosechar? ¿O cómo es ese manejo? Así después entramos a todo lo que tiene que ver con los enemigos de la colmena, porque nosema también implica mucho si uno maneja mal los últimos meses de lo que es la campaña de cosecha de miel. Sí, sí. Mira, bueno, para lo que es bloqueo es básicamente alimentar, dejar bien llenito con miel en la cámara de cría y con eso más que suficiente. Ahora, respecto de lo que es el manejo para la cosecha, hay muchos tips igual, ¿eh? Pero uno de los que yo siempre le sugiero a los apicultores que tiene bastante sentido es hacer el buen manejo de marco. O sea, tú si quieres mantener el primer cajón, digamos, con reina poniendo, lo que tienes que hacer, si no quieres o el segundo, si quieres que se dispare en el segundo, lo que tú tienes que hacer es un buen manejo del movimiento de marco. Nosotros acá por lo menos, la mayoría del apicultor cosecha el tercer cajón, ¿ya? En la primera cosecha se cosecha el tercer cajón y en la segunda se puede tocar un poquito el segundo cajón, el primero ni se toca. Pero cuando tú quieres que el alza que vas a considerar para miel, sea segunda o sea la tercera, sea solamente miel, lo que uno tiene que estar haciendo es lo siguiente. Lo primero es darle espacio a la reina para que ponga abajo y lo segundo es que los marcos que tú subes de la cámara de cría al alza mielaria tienen que llevar solamente miel. Si tú subes un marco con postura, a la reina le van a decir que arriba también hay útero y también arriba hay que ir a poner huevos. Si tú subes un marco con polen, el marco con polen le va a decir, mira, aquí hay alimento para cría y no hay cría, la reina tiene que subir a poner cría, ¿ya? Entonces, ese tipo de manejo, o sea, solamente subir marcos con miel, idealmente al centro, ¿cierto? Limita un poco a que la reina se te dispare a subir arriba. Por temperatura a veces igual ocurre, ¿no? Pero la probabilidad ya es bastante menor. Perfecto.
Dale. Continuemos. Dale, súper. Bueno, eso era lo que comentaba entonces en relación a la desinfección de marco, una selección, calentarlos, diferentes alternativas, hay mucha tecnología, cosas que se pueden hacer en relación a esto. Lo he visto también desde el punto de vista solar, en fin. Pero lo importante es poder sacar, digamos, la cantidad de exuvia y elementos contaminantes que se encuentran dentro de los marcos. El marco se va para un lado y la cera de los marcos procede de otra manera. O sea, uno después hace un vaciado del tambor o del recipiente donde fundió los marcos, los cuela, idealmente, ¿cierto? Uno los vaya retirando de manera inmediata. Las exuvias, ¿cierto? Que van quedando arriba, esas se pueden ocupar como fertilizante o para el fuego, sobre todo quienes tengan estufa, cosas de ese tipo. Son bastante buenas. Para las lombricomposteras también andan bastante bien. Así que bueno, hay muchas formas en las cuales se pueden utilizar porque son bastante ricas en micorriza, que es un nutriente muy valioso para el ecosistema. ¿Ya? Pero ahí se encuentran bastante contaminantes de las colmenas, entonces por eso uno busca retirar principalmente eso y refundir la cera que hay. Y después, bueno, uno forma los típicos panes de cera, ¿cierto? Y estos son los que después se funden y uno realiza lo que es el estampado de la cera, ¿ya? Con esa diapo termino un poquito lo que tiene que ver con los marcos y en la segunda diapositiva en relación a lo mismo, un poco porque era una de las preguntas más, bueno, era la primera de las preguntas, guarda relación a cómo se hace la desinfección del material en relación a las alzas, ¿ya? Fundamental acá, bueno, primero, por ahí quienes tienen muchas colmenas se saltan algunos pasos y van a algo que sea mucho más directo. Sin embargo, para quienes tengan pocas colmenas, siempre es bien importante poder hacer un primer raspado del material en una superficie donde uno pueda recolectar los restos de cera, de propóleo. Entonces, lo primero ideal es poder hacer un raspado para poder sacar los restos de cera. La cera que generalmente, chiquillos, hay en cajones es muy pequeña en relación a la de los marcos. Yo por eso hago mucho hincapié primero en los marcos, que es donde está la mayor cantidad de cera. Ahí está el mayor riesgo de mantener enfermedades dentro de la colmena. Después de eso, bueno, viene todo lo que tiene que ver con el alza, con el piso, con la entretapa, ¿ya? Entonces, la metodología para lo que es las alzas y material que no sea marco, primero un raspado y después un flameo, ¿ya? Eso es lo típico que uno debiera hacer y después del flameo, como todas las materias que están ahí, ya sea cera y propóleo, están blandos, uno puede hacer un segundo raspado y con eso ya el cajón queda bastante libre, ¿ya? De cualquier agente contaminante para las colmenas. No absolutamente libre, pero sí al menos ya estamos en bastante buen paso para poder reutilizar ese material para la próxima temporada o bien para repararlo en caso de que tenga algún tipo de rotura, en fin, ¿ya? Y lo tercero, que también es súper importante, sobre todo para nuestra zona, hacer la pintura de los cajones, ojalá que no superen las 2 temporadas, porque ese es un inconveniente que se empieza a ver de manifiesto en estos momentos cuando empiezan las lluvias, que si el material no fue pintado de manera consciente y cada 2 años al menos empezamos a ver filtración, ¿ya? Entonces eso también es bien importante poder tenerlo considerado. Hay estrategias igual para poder combatir un poquito esas filtraciones, pero bueno, el material para que sea duradero hay que darle alguna forma de impermeabilización y lo que más se utiliza hoy eso es el pintado externo, ¿ya? El cajón también se puede pasar por una solución caliente. Hay quienes utilizan agua o vapor, también puede ser, ¿cierto? Al igual que en las alzas, para derretir completamente la cera. Hay otras alternativas que hablan de la soda cáustica al 1%. Ojo con lo que es la soda cáustica, que hay una fotografía de apicultores que están haciendo este manejo. Hay que cubrirse muy bien, guantes, anticorrosivo, antiparra, respiradores, ¿cierto? De estos que son antiquímicos, porque sin duda es un elemento sumamente corrosivo, bien dañino para el humano si es que no lo utiliza de buena forma. Entonces, sin duda ahí hay que tener un esquema de utilización bastante cuidadoso, ¿ya? Hay literatura, yo he visto también algunos apicultores que han hecho el uso del aceite también para poder fundir el material y también en ciertos casos se utiliza el formol o formalina al 4% cuando se quiere eliminar
cualquier tipo de virus, espora, en fin. Y cuando hay casos de presencia persistente en loca americana, a veces se utiliza el 6%, ¿ya? Sin embargo, todo lo que tiene que ver con esta línea de acá abajo que yo menciono, hay que evaluarlo bien, o sea, no es completamente necesario. Muchas veces lo que son las alzas entre piso, entre tapas, con el raspado, un buen flameo y un raspado secundario anda bastante bien, ¿ya? Anda bastante bien. Si ya la situación sanitaria está complicada por un agente en particular, yo creo que ahí recién pudiera ser necesario evaluar alguna de las otras alternativas mencionadas, ¿ya? Con respecto al flameado, quiero decirle a los apicultores que van a ver, depende la zona en donde estén trabajando o el tipo de madera, tienen que tratar de que el lugar donde se está flameando se ponga oscuro, ¿sí? Digamos, porque también a veces uno por ahorrar, en este caso gas o hacerlo rápido, deja lugares sin flamear bien. Entonces, una pequeña recomendación es pasarle el flameado hasta cuando ven que la madera va oscureciendo, ahí siguiendo, y como si fuese cuando uno está pintando una pared o algo, tratar de hacerlo en forma pareja y no agarrando en determinadas zonas, porque después o uno se olvida de qué cara flameó y cuál no, y bueno, la forma de darse cuenta si estuvimos haciendo una buena desinfectación o no, es que internamente la madera va a tener un color diferente, ¿cierto, Camilo? Absolutamente, Javier, sí. Eso es súper importante. Es factor humano igual aquí, o sea, puede que de repente alguna no quede bien flameada. Muchos cuidados, chiquillos, por el tema incendios siempre. Y lo otro que los bordes son los prioritarios, o sea, donde se cuelga el marco, en el reborde del marco, las partes de juntura entre las alzas. Esos son los lugares que albergan más propóleo y sin duda ahí hay riesgos de. Pero igual reitero con bastante conocimiento en relación a esto, que el principal agente contaminante, muchachos, está en el marco, ¿ya? El alza igual es súper importante recordarla y, digamos, hacerle un pequeño dorado, así como cuando uno hace un pie o cosas de ese tipo, hacer un pequeño dorado, no tampoco dejar el cajón completamente negro, sino que más bien, como dice Javier, ¿cierto? Darle un poquito de tono, que todas tomen un tonito un poco más oscuro, pero no demasiado tampoco. Por eso también lo importante es el raspado antes. Recuerden Previo. que la temperatura, el fuego, no hacerlo en un galpón cerrado, estar, si es posible, hacerlo afuera, porque la cera, como lo vimos la semana pasada, y el propóleo ayudan mucho a la combustión. Entonces, tengamos esa conciencia que podemos, como dijiste vos, Camilo, el día de mañana poder generar un incendio, ¿sí? Claro, sí, 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 sí. Eso más o menos respecto de lo que se ocupa para desinfectar. Con Nosema voy a hablar sobre un agente más o una sustancia más que se puede utilizar para lo que, digamos, mantener el cuidado de los materiales, ¿ya? Había una segunda pregunta o comentario que decía que cuál era la opinión respecto a la utilización del propóleo en alcohol. Aquí dejo esta diapo nomás, no tuve el tiempo suficiente para poder, digamos, desglosarla bien, pero nada, pues, el principal cuidado, y ahí, bueno, allá Javier, ustedes tuvieron una situación bien compleja en relación a la utilización del propóleo y el cuidado que hay que tener cuando uno utiliza el propóleo en alcohol es verificar de manera importante que el alcohol que se utiliza es potable, ¿ya? Porque sabemos que hay otro tipo de alcoholes que se utilizan para otro tipo de situaciones o sea, de forma intencional se le suministra algunos eh, eh, componentes tóxicos justamente para que no sea bebestible y no se utilice con ese fin. Ese es el principal cuidado que hay que guardar. Y el propóleo se suele disolver en alcohol y por eso se utiliza, ¿ya? Pero siempre hay que tener cuidado de que sea un alcohol potable, bebestible, ¿cierto? Que no vaya a ser tóxico para quien lo consuma, ¿ya? Eh, bueno, aquí básicamente tengo lo que es una receta de un polvo con propóleo, esto lo comenté creo en nutrición, y en este caso, bueno, tiene todos los beneficios del propóleo y es bastante bueno por el hecho de que, bueno, actúa a tracto digestivo, que no es lo normal la utilización del propóleo,
Y cuando quieran utilizar algún tipo de insumo que ustedes, por ejemplo, deseen que actúe en el tracto digestivo de manera completa, lo ideal también es siempre darlo en algo seco, o sea, el azúcar flor desde el punto de vista del suministro de un producto para que actúe a nivel de tracto digestivo, como el caso del propóleo para disminuir el nivel de esporos de enosema, actúa bastante bien y bastante mejor que si uno lo suministra en un extracto acuoso. O sea, si yo suministro algo en jarabe, el 80% de eso va a quedar en el hexágono almacenado. La abeja dosifica, consume una muy pequeña parte y no consume la totalidad. Entonces, cuando uno da un producto desde el punto de vista para que actúe en el tracto digestivo, lo ideal es que sea seco, ojalá sea en azúcar flor, ¿cierto? O en algún otro producto que nosotros sepamos que la abeja no va a almacenar, ¿ya? Y desde ese punto de vista el propóleo tiene bastantes beneficios, como todos sabemos, y lo que nosotros solamente hacemos con el azúcar flor o azúcar glass, dependiendo cómo le nombren, es vehiculizarla, hacerla que el propóleo lo consuma la abeja. Como sabemos, el propóleo lo utiliza para sellar, en fin. Había otra pregunta que hablaba un poco sobre los efectos de los pesticidas en abejas, esto da para largo y tendido. Sin embargo, bueno, yo igual últimamente he estado leyendo un poquito lo más reciente que ha estado ocurriendo, y nada, pues los pesticidas, hablando desde lo más amplio del espectro, ¿cierto? Lo que se use para combatir diferentes plagas o pestes de los cultivos o lo que sea, tiene efecto en las abejas, ¿ya? Los insecticidas, obviamente, porque las abejas son insectos y se ven directamente atacadas por este tipo de productos porque afectan o están diseñados para permear el sistema nervioso principalmente de los insectos y por ende generarle la parálisis del sistema nervioso y la muerte. Pero también hay otros tipos de pesticidas, como algunos que actúan directo sobre eh, mal llamada plagas o malezas, ¿cierto?, a nivel de campo, que también afectan a las abejas. Ahí les dejo algunos estudios que se han ido haciendo, eh, pero sin duda sí tienen efectos en las abejas. Ahí hay uno que donde se revelan los diferentes componentes que tiene el Roundup, que es reconocido, ¿cierto? Y bueno, que también tienen impacto sobre la abeja, sobre la cría, en fin. Y algo que también es súper importante, y ahí viene un punto de discordancia fundamental respecto de la forma en la cual operan los pesticidas, es que todos los que son herbicidas disminuyen la diversidad de oferta que nuestras abejas y el resto de polinizadores consumen. Eso es innegable y eso es uno también de los principales agentes por los cuales las abejas se encuentran en colapso. O sea, en un lugar donde no hay monocultivo, donde hay diferentes tipos de pastos, arbustos, árboles, ¿cierto? La abeja tiene diferentes tipos de pólenes que puede consumir y ella va eligiendo el polen que más va requiriendo su colmena, su hogar. Sin embargo, los herbicidas actúan sobre la diversidad en los campos. Entonces, al irrumpir sobre esa diversidad, la abeja se ve obligada a consumir mucho más de un tipo de polen y no de la diversidad que quisiera, y eso irrumpe a nivel de su biota intestinal, al nivel de días de vida, en fin, hay muchos efectos que eso lleva. La nutrición, como todos sabemos, es fundamental y los pesticidas en general apuntan, y herbicidas sobre todo, apuntan a disminuir esa riqueza en biodiversidad y eso genera los estragos que todos conocemos en las abejas, ¿ya? Eso para mencionarlo de manera muy general. Bien. Después habían algunos comentarios que apuntaban sobre el tema de la utilización de productos químicos, el tema de la utilización de oxitetraciclina. Ahí pongo esto, un meme, como eran las bacterias antes, ¿cierto? Y cómo están ahora, un poco porque se ha sobreabusado en alguna medida a resolver el problema rápido cuando hay algún tipo de patología, cuando hay algún tipo de inconveniente, y las bacterias, como cualquier organismo, va mutando y va evolucionando desde el punto de vista de quienes van sobreviviendo siempre, ¿ya? Esto, esto sin el propósito de meterme demasiado en temas tan complejos ni nada, pero son las diferentes vías por las cuales muchas veces las bacterias van resistiendo. O sea, la bacteria ingresa de forma convencional el antibiótico ingresa de forma convencional a una bacteria y por un canal y elimina la bacteria, ¿ya?
Sin embargo, a algunas bacterias el antibiótico no le hace efecto, ¿ya? Y esos motivos son un montón de los cuales pueden estar ocurriendo constantemente, ¿ya? Entonces, claramente con el tiempo y la sobreutilización de antibióticos, también con la sobreutilización de antiparasitarios desde el punto de vista químico, los agentes a los cuales uno quiere eliminar van generando resistencia o van sobreviviendo las poblaciones resistentes a los productos químicos que se utilizan. Entonces, dada la forma en la cual la abeja tiene una forma de desarrollo, de evolución, donde ha sobrevivido con varroa, donde ha sobrevivido con bacterias, ¿cierto? Lo ideal es tratar de hacer la utilización más precisa de estos productos químicos para no tener que generar la absoluta dependencia de la apicultura respecto de estos productos. Porque como hemos ido viendo, y esto no es solamente en apicultura, sino que en el mundo, cada vez los organismos que son dañinos son más resistentes a los productos químicos que se han ido generando, ¿ya? Y ahí, bueno, por eso un poco hay que tener cuidado y hoy día para la mayoría de los lugares en los que se realiza apicultura, se puede realizar apicultura sin la utilización de antibióticos, ¿ya? Claramente, bajo ciertas circunstancias, yo no puedo discutir eso, se puede utilizar algún producto, dependiendo de la normativa y en la estrategia de apicultura nacional, de todas maneras, pero sin duda hay que ser muy riguroso respecto de eso y no darlo como si fuera jarabe o cualquier cosa a la colmena. Hay que tener un registro, hay que, digamos, saber el tiempo de carencia, saber dónde permanece, y bueno, eso requiere un seguimiento importante, ¿ya? Para no poner en riesgo todo lo que, bueno, menciono un poco acá, o sea, con buen manejo se puede evitar la utilización de productos, sobre todo lo que son los antibióticos. Los antibióticos, además, como son antibióticos, también generan muerte, son inhibidores de algunas bacterias que son benéficas para la abeja. La abeja tiene un tracto intestinal que tiene su biota intestinal, donde hay bacterias que apoyan la fermentación, apoyan a la digestión, apoyan a combatir diferentes agentes, y cuando uno aplica un antibiótico, en el caso de la oxitetraciclina, como era una de las preguntas, uno elimina todo esto. Entonces deja a la abeja sin individuos benéficos para defenderse. Entonces, por eso también uno tiene que, bueno, ser cuidadoso respecto de eso. La utilización de algún tipo de antibiótico tiene que ir apoyado con un apoyo nutricional, en fin, hay mucho ahí que se puede señalar. Ahí menciono, bueno, lo de la generación de la resistencia antibacteriana, que es algo que, como mencionaba, no solamente ocurre en apicultura, sino que en diferentes ámbitos, en humanos también hay bastante resistencia bacteriana, en animales también está ocurriendo, entonces hay una preocupación para todos los profesionales que recetan estos productos, o sea, lo estamos recetando por cualquier cosa o al menor indicio de algo, entonces ahí hay que poner cuidado y bueno, con la importancia que tienen las abejas en el mundo, no podemos darnos el lujo de tener este tipo de situaciones. Y lo último, bueno, riesgo a la inocuidad es constante. Recién lo hablaba con Javier aquí, bueno, han habido casos, situaciones en las cuales estos diferentes agentes químicos generan una tremenda problemática porque tenemos productos nobles, sanos, ¿cierto? Y cuando tienes algún producto de la colmena que aparece con residuos de alguno de estos productos, por sobredosificación, por mala utilización, por utilización a destiempo, nada, pues, es un tremendo inconveniente, ¿ya? Y esto además opera para lo que es polinizaciones también. Ahí, bueno, los análisis de mieles que se hagan en colmenas que están en polinización o están en lugares donde hay una gran cantidad de aplicación de pesticidas que mencionaba anteriormente, también claramente están corriendo el riesgo de ser contaminadas. Tenemos el caso de Uruguay, ¿cierto? Entonces, bueno, el escenario con pesticidas hoy en día y hace un montón de rato ya es bastante complejo y bueno, hay que tratar de no acrecentarlo con lo que nosotros somos responsables y con lo que le ponemos dentro de nuestras colmenas. Bueno, después había un comentario, pregunta, no sé, en relación a los videos. Estaríamos todo un sábado y revisando videos, chiquillos. Yo les recomiendo, miren, como todos aquí probablemente sepan, formo parte del equipo técnico de la Federación Red Apícola y ahí hemos desarrollado hartos videos bien basados en estos fundamentos que les comento acá, con alta experiencia de terreno,
harto estudio también de por medio, con ensayo y error también viendo diferentes cosas. Entonces ahí yo le orientaría que vayan a ver lo que es el canal de la Red Apícola de Chile, un miembro también, ¿cierto? Como decía Javier, de Filapi, y bueno, ahí tenemos videos de todo tipo. Se nos iría mucho rato si viéramos los videos, pero ahí hay videos de monitoreo, videos de cómo se fabrican las tiras de oxálico, que es algo que también actualmente se está utilizando, sobre todo hoy con lo complejo que es movilizar insumos. Tener la alternativa de generar estos productos, bueno, te genera un poquito liviandad, ¿ya? De no depender de que te llegue siempre el producto, ¿ya? Ahora, lo que sí quiero señalar en relación a esto es que en relación sobre todo a lo que tiene que ver con el ámbito químico, las moléculas que son antiparasitarias, hay mucha fabricación de productos caseros, uno sabe, eso es un secreto a voces, pero los apicultores por ahí lo saben. Hay que tener cuidado en relación a eso porque un laboratorio que desarrolla un producto hace un montón de estudios, ¿ya? Hace un estudio en relación a lo que tiene que ver con que no sea tóxico para las abejas, que no genere residualidad, en fin, un montón de otras cosas que se ven antes de que un producto sea fabricado y comercializado de manera masiva, ¿ya? Y hay que cumplir con ciertos estándares. Entonces, por ahí cuando uno fabrica un producto del tipo que sea, yo no me voy a poner a juzgarlo eso hoy, hay que ser bien riguroso y tener una base técnica y científica de por qué se hace lo que se está haciendo y nada, pues tratar de garantizar lo mejor posible que lo que yo busco se cumpla, nada, que logremos darle fuerza al parásito principal, que no generemos resistencia, que eso puede ocurrir con la sobredosificación o mala utilización, y bueno, que no contaminemos los productos de la colmena, que también es otro ámbito bien importante, ¿ya? Bien, bueno, videos de pillajes, de avispa, en fin, hay un montón de videos ahí, yo los invito a que se metan ahí en YouTube, lo pueden buscar y van a pillar todos estos videos y más todavía. Y bien, con eso, más o menos, quisiera dar lo que fue un poco las preguntas, globalizando todo lo que se mencionaba ahí, y bueno, ahora pasar de lleno a lo que son en la segunda parte de la presentación. Perfecto, Camilo. Digamos, ¿Sí? a todos les decimos que la idea fue responderles a todos las preguntas. Algunas las hicimos contestándolos en el chat y bueno, y otras se merecían la primera parte de la conferencia dedicarles explicaciones porque Camilo sabía que a veces determinadas inquietudes servían para más que un apicultor que fue el que hizo la pregunta. Así que arrancamos ahora realmente con los enemigos silenciosos de las abejas. Dale, súper. Bien, entonces, bueno, la semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con enfermedades principalmente enfocadas de cría, lo principal, ¿cierto? Y las cosas que hay que poner atención. Después hablamos de enfermedades adultas, ni me acuerdo, creo que vimos solamente varroa. Y después quedamos de profundizar un poquito más en nocemosis, en ácaro traqueal, y después voy a ver un par de enemigos más que hay por fuera, que seguro en cada país y en cada lugar hay diferentes agentes que son enemigos y que pueden atacar las colmenas, ¿ya? Yo les voy a contar un poquito, un par de experiencias de lo que ocurre en Chile. Bien, entonces la primera enfermedad que vamos a ver que se ha definido como el enemigo silencioso tiene que ver con la nocemosis. Como sabemos, ¿cierto? La nocemosis es un individuo que se encuentra, principalmente la nocema, es un individuo que se encuentra dentro de la abeja en su tracto digestivo y genera diferentes problemáticas a nivel digestivo que pueden llevar incluso a la muerte de la colmena. Entonces, dentro de lo que uno ve en nocemosis, algunos de los principales signos y bueno, sobre todo para quienes recién parten en apicultura, hay veces que dicen, mira, chuta, la temporada anterior en invierno parece que una colmena, yo la vi que estaba manchada y bueno, ni siquiera tenía idea de que esas manchas eran diarrea, no tenía idea que las abejas producían diarrea, en fin, pues como todos sabemos, ¿cierto? La abeja tiene una cloaca, ¿cierto? Y elimina todos los residuos por esa vía, ¿ya?
Entonces, bueno, dentro de los principales signos aparece diarrea para un tipo de nocemosis. Voy a comentar un poquito los diferentes tipos de nosema. Sin embargo, la más característica o la que se conocía, la primera que se conoció en el continente americano fue la diarrea, ¿cierto?, generada por Nosema apis. Después, bueno, se ven abejas en el suelo, eso es característico también de este tipo de enfermedad y sobre todo de abejas débiles. Para ácaro traqueal también vamos a ver abejas en esta condición, que se les llama abejas caminantes, ¿cierto? O reptantes. Esto es por delante de la piquera, se ve mucha abeja, ¿cierto? Caminando en el pasto. Si no hay pasto y el lugar está, digamos, el pasto bien corto, o no hay pasto y es solamente tierra, esto igual se ve. O sea, tú ves abejas caminando por delante de la piquera de manera disgregada, no todas apelotonadas en un solo lugar, ¿ya? Y bueno, eso es bastante característico de este tipo de enfermedades. Otra cosa que suele ocurrir también es que generan muertes en el piso de las colmenas, se logra ver después de los días muy fríos. Como comentaba anteriormente, la nosema genera una irrupción a nivel de tracto digestivo, se mueren las células del tracto digestivo y la abeja no es capaz de absorber los nutrientes, entonces come y elimina nutrientes y no es capaz de absorberlos. Entonces al encontrarse tan débil la abeja, no logra calentarse lo suficiente y por ende cuando hay un día frío uno ve la colmena y en el piso de la colmena hay una buena cantidad de abejas muertas y eso, una de las causales, puede ser por nocemosis. Suele aumentar el consumo de alimentos y eso es por lo mismo, porque la abeja al tener esta erupción a nivel de tracto digestivo no consume, o sea, no absorbe bien los nutrientes y al no absorber los nutrientes siempre tiene hambre, siempre tiene hambre. Entonces come alimento y no lo aprovecha porque esto se va evacuando de manera muy rápida, ¿ya? Y bueno, suele verse cría salteada y esto es algo que también es uno de los primeros signos que se ve y por eso uno tiene que hacer un seguimiento bien íntegro de lo que son las enfermedades porque la cría salteada es uno tendería a pensar que es de enfermedades de cría, ¿ya? Sin embargo, nosema por qué puede también generar cría salteada, principalmente porque al estar las abejas débiles, obviamente su capacidad de producir una buena jalea real es baja, producen muy mala jalea real. Entonces, al producir mala jalea real, lo que hace la abeja es alimentar bien a algunas larvas y a otras no. Entonces ahí se empieza a generar salteamiento de la postura. Y cuando la larva no desarrolla, muchas veces también las abejas la consumen, buscando restituir un poquito de nutrientes, y bueno, sigue un ciclo que no se cura si es que uno no toma las medidas pertinentes para resolverlo, ¿ya? Estas son típicas fecas en piquera, y bueno, aquí está el recuento de lo que son esporos en una cámara de Neubauer, que es algo que voy a comentar un poquito más adelante también. Algo que hay que tener bastante atención es que no todas las diarreas son por nocemosis, ¿ya? Si yo veo una situación de diarrea en un lugar, en un apiario, tengo que sobre todo evaluar el entorno en el cual está la colmena, ¿ya? Sobre todo en lugares ventosos, muy húmedos, por ahí donde a las colmenas no le da un buen sol temprano, la abeja suele generar una diarrea que uno ve en los techos, en los costados laterales de las colmenas, y eso no significa que sea nosema, ¿ya? A mí me ha tocado ir a lugares donde se ve mucho esa situación, hacemos el análisis correspondiente de las abejas, las maceramos y no es nosema, ¿ya? Sin embargo, lo que ocurre ahí es un desbalance desde el punto de vista térmico, o sea, la cámara de cría se enfría con mucha rapidez y la abeja cuando sale de la colmena se enfría también con mucha rapidez por el viento, porque está frío donde está la colmena, en fin, ¿ya? Y eso, no sé si es más fácil o más difícil de resolver en realidad que la situación de nocemosis, pero una situación que hay lugares donde siempre te va a haber afectado. Me ha tocado estar en lugares donde hay fuertes vientos, sobre todo en los lados costeros. Conozco también apicultores que están cerca de la costa y sacan el apiario del lugar y se resuelve el problema. Y esa diarrea se debe entonces principalmente a la situación de viento. ¿Qué cosa o mecanismo uno puede utilizar un poco ahí para cuidar la colmena? Es tratar de proteger un poco las cajas, digamos. O sea,
lo que hemos hecho en algunas oportunidades es poner una malla Rachel, protegiendo un poco a la colmena del viento. Eso ayuda en cierta medida a lo que es la colmena, pero no a la abeja, porque la abeja tiene que salir a pecorear fuera de ese entorno, de ese lugar que uno tiene protegido, y igual se enfría bastante. Y esa diferencia térmica genera un desequilibrio a nivel intestinal de la abeja y genera este tipo de situaciones, ¿ya? Esos problemas digestivos, bueno, como mencionaba anteriormente, genera abejas que caminen porque están débiles y bueno, algo muy característico de esta enfermedad, ¿cierto?, es que genera diarrea fuera de la colmena. Y no solamente fuera de la colmena, sino que también dentro, ¿ya? Dentro de la colmena muchas veces ocurre cuando los días, como seguramente están teniendo la mayoría de los colegas en este momento, sobre todo para el sur, cuando el clima está frío, no supera los 11 grados, cuando hay viento, cuando hay lluvia, ¿cierto? La abeja no logra salir a hacer sus vuelos de deyección y termina defecando dentro de la colmena. Voy a mostrar un par de fotografías de esto igual. Y eso es más complejo todavía porque la cantidad de esporos que hay en la feca no se elimina afuera. Lo ideal es que la abeja vaya haciendo un vaciamiento de esporos de cualquier agente digestivo, ¿cierto?, fuera de la colmena. La abeja de manera regular sale de la colmena y trata de volar unos 10, 15 metros, ¿cierto?, y realiza su defecación. Ni siquiera lo hace cerca de la colmena. Sin embargo, cuando a las abejas le ocurre este tipo de situación, que defecan fuera de la piquera, es porque ya realmente no aguantaban más y tuvieron en ese momento que realizar la defecación de manera involuntaria, ¿ya? Muchas veces también la compresión de los músculos alares, ¿cierto?, genera que la abeja defeque inmediatamente sobre los cajones o sobre los techos, ¿ya? Si hay viento, bueno, con mayor razón. Esta, bueno, es un esquema un poco de lo que ocurre a nivel de tracto digestivo. Hay destrucción de las células epiteliales del tracto digestivo. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, por el alimento, ¿cierto? En la mayoría de los casos es por alimento, ingresa el esporo, ¿cierto?, de nosema, infecta las células digestivas, y en las células digestivas, digamos, el esporo encuentra su lugar de reproducción óptimo y empiezan a multiplicarse. Se abre el esporo, libera su material y empieza a multiplicarse de manera muy importante. Y lo que termina finalmente haciendo es que las células del tracto digestivo, del epitelio, que son las encargadas de absorber los nutrientes, terminen degradándose y terminen explotando y no pudiendo cumplir su función. Entonces eso, desde el punto de vista de lo que es la nutrición y todo lo que viene después, es tremendamente dañino porque quedan inutilizadas para absorber nutrientes. Entonces ahí ocurre todo lo que comenté anteriormente, que no logran calentarse, que mueren, que generan mala jalea real, que no logran salir de la colmena a defecar y se quedan dentro y defecan dentro y la enfermedad se concentra y bueno, aumenta cada vez más. Entonces, más allá de apuntar a eliminar la nosema, que es tremendamente complejo pensar en esa lógica, lo que uno tiene que apuntar es a mantenerla controlada y a disminuir lo mayor posible las cargas de esporos, o sea, convivir con la nosema, pero en niveles tales que no me mate las abejas, que no las disminuya, que no me genere mortalidades. Y eso se puede lograr sin duda con la utilización de buenas prácticas, con manejos adecuados en dieta, con la protección de las colmenas en medio ambientes que son complejos y muchas veces también lamentablemente hay lugares en los cuales no se puede tener abejas porque el viento es muy grande, la humedad es muy dañina. Entonces en esos sitios sobre todo hay que apuntar a ir en el momento en el cual el entorno lo permita, pero en muchas ocasiones hay lugares donde hay que pensar bien antes de ir con abejas. Y esto, bueno, era lo que comentaba un poco. Aquí, bueno, ¿por qué pongo esta diapo? Porque esto, para todos nuevamente, siempre hay agentes que abren las puertas, hay agentes que son digamos, los que hacen que se gatillen otro tipo de situaciones. Y en la mayoría de los casos de nocemosis dañinos que generan impacto en las colmenas o empiezan a aumentar de manera muy exponencial la cantidad de esporos dentro de las colmenas, apunta a prolongadas infestaciones de varroa, ¿ya?
apiarios que tuvieron grandes infestaciones de varroa, por ahí yo lo resuelvo y digo, mira, chuta, tuve mucha varroa, pero apliqué tal cosa y lo resolví, el problema no se acaba ahí, ¿ya? Esa varroa generó mermas en la abeja, una de ellas, ¿cierto? Como sabemos, la disminución de los cuerpos grasos, acortamiento del abdomen, disminución del tamaño, alas deformes, en fin. Y esa disminución en la corporalidad del individuo genera que crezcan diferentes agentes que son más dañinos que benéficos, ¿ya? Que se despotencie todo lo que es benéfico dentro de la abeja y su tracto digestivo. Y al comenzar a ocurrir eso, ya no se logra lo que, bueno, aparece aquí de forma térmica en las fotografías, que es que las abejas logren calentar de buena manera, que logren formar un bolo de buena forma, ¿cierto? Y con eso logren mantenerse vivas, ¿ya? Entonces, en esos casos, cuando hay parasitación, uno no se puede descuidar y tiene que estar ahí bien atento a las abejas porque muy probablemente, si no la mató varroa en la época otoñal, invierno, no se me aparezca, o si la colmena logra pasar invernada, en primavera muchas veces también se desatan con los flujos de néctar líquido, sobre todo, muy acuosos propios de primavera, aparecen cuadros diarreicos que muchas veces también se deben a nocemosis. Y bueno, esta es una fotografía de lo que ocurre generalmente cuando hay un cuadro de nosema, una muerte masiva, post una gran entrada de frío. Uno logra ver ciertas abejas en la parte baja. Esta es la abeja sin duda que murió y que sus hermanas, que entienden que afuera hace mucho frío, la dejan ahí afuerita, digamos, para poder sacarla en un momento en el cual la temperatura mejora, ¿ya? Si uno no está en el apiario y no está viendo esto, nada, pues no lo va a ver. Si uno no va al apiario en un buen rato, no logra ver esto. Sin embargo, siempre es importante después, bueno, revisar las piqueras, y ahí en las piqueras uno va a ver también mortandades importantes, ¿ya? Es bien característico que eso ocurra en esta fecha, entonces hay que tener los diferentes resguardos para que esto no ocurra y, bueno, que no se masifique en el apiario. Exacto, Camilo, y a todos le decimos que repliquen este video, que estén atentos a este video, porque más de una vez nos encontramos con fotos como estas o situaciones como esta y enseguida empezamos a hablar sobre manifestación de pesticidas, insecticidas, todo tipo de agroquímicos, y a veces por eso lo llamamos el título de hoy, enemigos silenciosos. El principal enemigo silencioso es la nosema y es muy característico, y por eso Camilo está tocando bastante bien este tema, porque no es fácil de darse cuenta para los que recién comienzan, y lo primero que uno piensa es que fue producto de algún pesticida o algún insecticida, y no sobre la propia enfermedad que es la nocemosis. Exactamente, sí, sí. Sí, esto es bien característico. Es como a la abeja se le rompe la inmunidad con varroa, hay cuadros de infestación de varroa. Uno tiende a quedarse tranquilo cuando dice, mira, ya volteé mucha varroa, está bien. Eso es, bueno, es lo primero, pero después en invierno, nosema es el enemigo silencioso. Usted mata las colmenas. Hay veces que tú la ves acá abajo, ¿cierto? O ves la diarrea y dices, mira, ya fue nosema. Pero para el otro caso, ¿cierto? Para Nosema C, que es Nosema ceranae, ocurre la otra situación, que es un despoblamiento completo de la familia, ¿ya? Como mencioné inicialmente, hay dos tipos de Nosema, uno bien característico con diarreas líquidas, como las que pusimos, ¿cierto?, en las fotografías, y hay un segundo tipo de Nosema, que es Nosema ceranae, que lo que ocurre principalmente es un despoblamiento de la familia. Lo voy a profundizar un poquito más. Pero muchas veces un montón de apicultores a mí me ha tocado ver y me dicen, mira Camilo, la colmena desapareció. Se fueron, en fin, apicultores que empezaron recién, apicultores que tienen mucho tiempo, que bueno, después de un rato logran ya deducir que fue por nocemosis, pero bueno, tampoco con mucha certeza porque no siempre está la posibilidad de realizar un análisis, en fin. Entonces, bueno, es bastante característico cuando uno la logra identificar. Bien,
Esta foto la pongo porque es un poquito más ligada al lugar en el que estoy, por lo menos acá en Chile, en la región del Biobío y otras regiones, hacia el sur también, Temuco. Hay floraciones que son primaverales, muy tempranas, que son muy acuosas, ¿ya? Nosotros acá tenemos una especie que es el aromo australiano, no sé si será australiano en realidad, pero bueno, es una especie que florece de manera bien copiosa en previo a la primavera, está floreciendo en julio, incluso en lugares donde ya está empezando a florecer, entonces genera bastante polen, ¿ya? No es un polen con mucha cantidad de proteína, no es lo que la abeja, digamos, prefiere, pero es lo que está disponible. Entonces, cuando hay días un poquito más calurosos en la salida de invierno, la abeja recolecta mucho polen, perdón, de este tipo de árboles. Seguramente en alguno de los lugares de ustedes puede que ocurra esto igual. Entonces, hay otro factor por el cual se pueden generar deposiciones muchas veces más blandas, más líquidas, que tampoco se debe al clima ni se debe a la situación de nocemosis, sino que más bien se debe a la aparición de algún tipo de alimento demasiado acuoso. Entonces generan muchas veces una diarrea nutricional más que una diarrea patológica, ¿ya? Entonces, la única forma en el fondo de poder dilucidar el motivo de esto es tomando una muestra y viendo la cantidad de esporos por abeja para poder más o menos hacerse una idea, ¿ya? Y lo otro importante, fíjense, bueno, este es el típico cajón que uno veía con nosema, ¿cierto? Toda la colmena, ¿cierto? En la piquera eh, con diarrea. Es muy característico esto de nocemosis, chiquillos, que miren, las fecas son zigzagueantes, no son rectas, ¿ya? Cuando es recta, la abeja salió bien y pudo defectar, o sea, no aguantó mucho, pero la feca quedó recta. Cuando la feca es zigzagueante, es porque la abeja salió con mucha dificultad o muy débil de la colmena, ¿ya? Eso también es otro indicio que te ayuda un poquito a darte cuenta que esta situación está empezando a ocurrir, ¿ya? Y bueno, el color, para acá este es color bien amarillo, el aromo tiene una flor muy amarilla y genera este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, para primero poder pesquisar y darnos cuenta de que la situación es un cuadro de nocemosis, lo primero que toca hacer es tomar una muestra. Generalmente esto debiera ir de la mano de lo que el apicultor realiza, o sea, si yo tengo dudas respecto de que si hay nocemosis o digamos bajo un plan bien esquematizado de análisis de abejas, eh, yo debiera estar tomando muestras al menos al inicio de temporada y al finalizar la temporada, ¿ya? Para las principales enfermedades, ¿ya? Lamentablemente en el caso de nosema hay que matar las abejas para poder saber en qué situación me encuentro, ¿ya? Esto, reitero, debiera ser una labor del apicultor. Hasta aquí al menos el apicultor debiera poder llegar, o sea, tomar las muestras debidamente rotuladas con el nombre del apicultor, la fecha de la toma de la muestra, eh, el número del apiario, el número de la colmena, que ojalá también esté identificado, y bueno, eso al menos, poder tenerlo rotulado en un pote, ojalá con alcohol al 70, y una cantidad mínima de 60 abejas, ¿ya? Es lo mínimo que nosotros debiéramos tener para corresponder con una muestra mínima para poder posteriormente realizar el análisis. Algo súper importante respecto a la toma de la muestra es que por apiario al menos debieran ser 5 muestras, nunca menos de 5 muestras y ojalá el 10% del apiario. Y lo otro es que la muestra que se recolecta para lo que es nosema es una muestra de piquera. En su defecto, si no hay pecoreo el día que fui al apiario porque está muy frío, en fin, lo que uno puede hacer es tomar muestra de la parte superior de los marcos, si es que hay abejas en la parte superior, o bien en los marcos laterales, ¿ya? Donde hay alimento. Uno presume, ¿cierto?, que siempre en esos lugares se encuentra la abeja mayor, que es la que uno busca en los casos de nocemosis porque es la que guarda más esporos, ¿ya? Los esporos se transmiten, ¿cierto?, mediante trofolaxia, entonces la abeja mayor, la abeja pecoreadora o la que está donde está el alimento, suele ser la abeja con mayor carga de esporos y es la que a mí me interesa ver porque si tomo alguna medida, esas abejas son las que yo debiera evaluar para ver de que mi medida tuvo efecto, ¿ya?
A nivel de nodriza va a ser muy poca la carga de esporos que voy a pillar, entonces no vale la pena tomar el mismo análisis que para varroa. Es bastante diferente el individuo objetivo que yo tengo para analizar esta otra enfermedad, ¿ya? Y como decía, bueno, primavera y cierre de temporada. Espectacular, Camilo. Lo dijiste porque iba a ser una pregunta que te iba a hacer yo. Para que los apicultores entiendan muy bien, ¿sí? El tipo de monitoreo que se hace con varroa es un monitoreo interno, ¿sí? Cerca de donde está la cría abierta, que ahí se van a encontrar la gran cantidad de abejas nodrizas para tomar el tema de saber el control de infectación de la varroa. En cambio, para el tema de la nocemosis necesitamos el otro extremo, ¿sí? Las abejas más longevas, las más viejas, y muchas veces son las que están en campo. Por eso, como dijo Camilo, una de las técnicas que pueden hacer, y quien sabe Camilo lo va a decir más adelante, no sé si está en esta diapositiva, es que cuando queremos hacer un muestreo de esto, tapamos la piquera por lo menos unos 15 o 20 minutos y vamos a encontrar un montón de abejas que están queriendo entrar. Bueno, en ese momento que están esas abejas queriendo entrar por la piquera reducida que tiene muchas veces en esta época de otoño o las primeras semanas de primavera, es esa abeja que necesitamos. Y como dijo Camilo, si no encontramos esa abeja, ahí sí podemos ir a la parte interna. Pero lo ideal, ¿sí? Es encontrar la abeja que vuela, ¿sí? La que ya pasó por la parte de nodriza y fue la que está en campo porque es la que tiene ya el tema de si quedó la enfermedad o agarró la enfermedad de nocemosis, el tema digestivo, sí, el aparato digestivo más dañado, y ahí cuando hacemos la contabilidad de millones de esporas, ahí nos vamos a dar cuenta la infectación que hay o no hay de Nosema apis. Perfecto, súper, sí, sí, eso. Mira, bueno, aquí aparece un poco la imagen, se ve bien borrosa, pero ahí está tapada la piquera. O sea, lo que tú haces en el fondo es decir, mira, si yo quiero saber en campo cómo están mis colmenas, lo que uno hace al azar, tapar piquera y bueno, después en ese lugar uno, bueno, primero aquí está el apiario, ¿cierto? Uno tapa la piquera y después depositas un frasco, un pote, con la piquera tapada y con un cepillo, ¿cierto? Cepillas las abejas dentro de un pote y bueno, después los dejas finalmente en el receptáculo en el cual vas a enviar al laboratorio o al técnico para que posteriormente lo analice, ¿ya? Tengo una otra fotografía, me parece aquí más adelante, esta igual. En este caso, por ejemplo, nosotros ya estamos con piquera reducida, entonces lo que empezamos a hacer es tapar la piquera y ahí se empieza a acumular de a poco, ¿cierto? La cantidad, con unos 10 minutos, 15 minutos, se acumula una cantidad de abejas y uno después con ayuda del cepillo, ¿cierto? Lo lleva al frasco que finalmente va a analizar en el laboratorio, ¿ya? ¿Qué es lo que corresponde ahí, chicos, después hacer con ese frasco? Esta para mí es la pega más larga y detallista de hacer. Uno de repente dice, bueno, mira, en realidad tanto conteo, sirve, no sirve, en fin, hay diferentes formas de verlo, pero sin duda, si uno quiere apuntar a tener un seguimiento de lo que ocurre en un apiario, es bueno tomar muestras. Y por ahí lo que más funciona y lo que te ayuda a tener desde el punto de vista más exacto, es el conteo mediante una cámara de Neubauer, ¿ya? Que son cámaras que se ponen en el microscopio, que aparecen, ¿cierto?, bien reticuladas y uno ahí después lo que hace es contar por cuadrícula, ¿ya? No voy a profundizar demasiado en cómo es el tema del conteo, sin embargo, cuando tú, después ya un poco un tema de experiencia, tú ya después pones la cámara en Neubauer, ves el reticulado y bueno, aquí cuando uno ve esta cantidad de esporos dice, mira, está empezando a crecer de forma importante los esporos dentro de la colmena o de esa muestra que se tomó y bueno, hay que ver mediante qué vía se descarga, ¿ya? Aquí un mensaje súper importante también para los chiquillos que son por ahí más vinculados a lo que es una apicultura orgánica. De repente una medida para poder combatir esto es justamente hacer un poquito de drenaje de lo que es la miel, porque la miel tiene y alberga esporos, ¿ya?
Entonces, si hay esporos y yo estoy alimentando con miel de un apiario y ese apiario tiene nosema, bueno, voy a potenciar el crecimiento de esporos de nosema dentro del tracto digestivo. Abejas que se encuentran sanas y estuvieron sanas a lo largo de su vida, generalmente tienen la capacidad de regenerar las células de su tracto digestivo de manera tal que se regeneran antes de que sean eliminadas esas células por la acción del agente patógeno, ¿ya? Pero eso va de la mano de una nutrición previa, va de la mano de una mantención de bajos niveles de varroa y de un entorno que sea amigable con la abeja para que no se sienta estresada por un factor más, ¿ya? Y más o menos uno debiera apuntar un poco. Y bueno, esta es una fotografía básicamente de lo que ocurre dentro de la colmena. Cuando hay mala, digamos, baja temperatura, la abeja, como tiene frío, sube al marco, busca la mejor temperatura en la parte de arriba del marco, y como no logra salir por un tema de baja actividad o por mala temperatura en el exterior, termina defecando en la parte superior, ¿ya? Eso es típico de un cuadro de nocemosis, donde no pueden liberarse de esta gente. Esto es básicamente lo que se hace. Uno lo primero que hace, bueno, toma 60 abejas, la lleva al laboratorio, se disecta el abdomen, se corta el abdomen de las 60 abejas, se hace un macerado, se pasan en un mortero, se maceran, después se pasa por un papel filtro para que no pasen digamos, los restos de patitas, de abdomen, en fin, lo que pueda estar ahí dando vueltas. Y después se llenan las hemicámaras. De esto también hay un video donde se señala todo el proceso de cómo se hace el conteo, etcétera. Entonces, en la cámara de Neubauer uno llena 2 hemicámaras y de acuerdo a las hemicámaras uno hace el conteo de presencia de esporos y abundancia de esporos, ¿ya? Muchas veces cuesta pillar los esporos, entonces eso ya de partida te dice que no hay gran cantidad, ¿ya? Yo me recuerdo que cuando los primeros laboratorios que me tocó asistir en relación a lo que era nosema, se observaba solamente la presencia de esporos, ¿ya? Sin embargo, el sistema de conteo de esporos hoy te da un poquito más de certeza, uno puede contabilizar, decir tanto esporo por abeja y eso te ayuda. Están los protocolos completos hoy en día, hay un protocolo OIE que te señala una cantidad de esporos, en fin. Pero ya uno solamente poniendo el cubre objeto y revisando un poco la muestra se logra dar cuenta que hay harto poca presencia de esporo. Por ahí no todos somos, digamos, muy diestros para lo que es la utilización del microscopio y esta labor que es bien tediosa, o sea, por apiario uno debiera tener 5 muestras, o sea, tienes que disectar un montón de abejas, entonces es bastante tediosa. Entonces, bueno, hay que tratar de hacerla en casos bien puntuales y tratar de, bueno, ojalá, siempre yo digo, dentro de los apicultores, alguien que le guste el tema del microscopio, que se le apoye económicamente para que, bueno, dedique parte de su tiempo a hacer esta pega, y así todo el barrio se encuentra libre nuevamente o bien bajo con niveles de enfermedades que pueden ser bastante dañinos para las abejas. Camilo, ustedes tienen muchos laboratorios en Chile, porque te cuento, acá en Argentina, gracias a Dios contamos con muchos laboratorios. Uno de los principales laboratorios y que trabaja con muchos apicultores es el laboratorio que se encuentra en Masía, que está a cargo de Fabricio, que nos dio una charla. Y bueno, cuando hablábamos internamente con él, y tocamos este tema, no es muy caro. A veces los apicultores se asustan y acá en Argentina estamos hablando de que un muestreo equivale a casi entre 3 a 5 kilos de miel, ¿sí? Lo que saldría por cada muestra. Si realmente nosotros entendemos y si te escuchamos muy bien, la cantidad de producción que puede bajar porque cortamos la vida de la abeja es más débil, tenemos menos pecoradoras. Si armamos costo-beneficio, si no hacemos este tipo de tratamientos o este tipo de diagnóstico, perdemos mucho. En Chile, ¿tú sabes más o menos cuánto es el costo de poder hacer este tipo de análisis?
Sí, 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 sí. Anda más o menos similar a lo de ustedes. Creo que sale un poco más caro, pero sí, es súper necesario pero no se realiza mucho. Yo en eso igual tengo que ser bien, bien honesto y yo sé que por ahí cierto apicultor que tiene una asesoría puede tener más acceso a la posibilidad de que alguien analice sus muestras, pero no es algo que esté, digamos, incorporado dentro de todos los apicultores realizar el análisis de nosema. Sobre todo en los tiempos prudentes, pucha, yo creo que por lo menos acá todavía estamos con lo que es el gran freno de lo que es la muestra en Barroa. Yo creo que ahí todavía hay un freno importante y para Nosema todavía más porque desde ese punto de vista se aleja un poco, o sea, chuta, ¿cómo hago llegar las muestras al técnico? En fin, pues Barroa por ahí lo puede resolver el apicultor en el apiario, el tema Nosema es un poco más lejano, pero sin duda es algo que se puede hacer mediante grupos. Yo conozco grupos de apicultores que entre todos hacen un monto económico y logran adquirir un microscopio. Eh, y como te decía, alguien que sepa, porque esto no es demasiado difícil, cualquiera lo puede aprender, se encarga de lo que es las muestras y bueno, se le apoya económicamente, obvio, porque bueno, las instituciones en general a veces no se ven tan motivadas al parecer en realizar este tipo de análisis porque toma mucho tiempo, pero para el grupo de apicultores sí, nosotros al menos hemos tratado de potenciarlo así, que haya un gestor apícola local y que cada uno se reparta la pega dentro del barrio, porque somos todos los interesados, apicultores sobre todo, en mantener nuestras abejas sanas, pero de todas maneras es un análisis que sin duda si tú tienes un resultado negativo, te permite tomar medidas a tiempo para poder salvar abejas, para poder tener una mejor cosecha de miel y bueno, no tener que incurrir en algún otro tipo de práctica o que se te mueran tus colmenas. Perfecto. Bien, nada, pues aquí profundizar un poco solamente, a mí me ha tocado de repente hacer un poco capacitaciones de este tipo y nada, pues ahí yo de repente voy viendo quiénes les gusta este tema del microscopio y ahí algunos van quedando y les va gustando y en realidad es una metodología completa que uno puede desarrollar y es por ahí lo más cercano para poder combatir nosema cuando hay mucha incidencia. Ya está en la cámara de Neubauer, aquí están los retículos, estos son granos de polen, son bastante más grandes. ¿Ya? Y aquí, bueno, están los esporos, ¿ya? Que son como arroz, o sea, es típico que uno dice, mira, el esporo de arroz es un esporo de nosema, lo que parezca un arroz dentro bien definido es un esporo, ¿ya? Los esporos tienen una cutícula externa bien particular que lo hace bastante característico y nada, pues uno puede tomar medidas a tiempo, sobre todo profilácticas, que en este caso de nosemosis, básicamente lo que se puede hacer es profiláctica. Acá tenemos más sintomatología, como les decía yo anteriormente, la abeja se enfría producto de que no puede calentar su cuerpo porque no absorbe nutrientes, entonces sube a los marcos y empieza a defecar en la parte superior. A veces va de subida para el marco y cuando va subiendo genera la defecación, ¿ya? Y bueno, también en situaciones de frío lo que ocurre es abeja muerta bajo el piso, ¿ya? Esto puede ser por nosema, pueden ser muchas causales, entonces ahí cuando uno quiere diferenciar, muestra de abeja, ¿ya? Y otra cosa importante para aquellos apicultores que se sitúen en lugares donde hay mielatos, floraciones tardías de exudados de ciertas vegetaciones, miel que no se opercula, el riesgo de nosemosis aumenta, ¿ya? Principalmente por el aumento de este tipo de alimentación dentro de la colmena, ¿ya? De todas formas, también hago harto hincapié en eso, si uno mantiene sanitariamente bien a las colmenas, esto no ocurre, o sea, si yo no tengo barroa, si tengo mis colmenas bien mantenidas, si la carga de esporos no ha sido demasiado elevada, esto no ocurre, o sea, independiente que tenga mielato, no voy a tener cuadros de nosema. Pero todo va de la mano, es una cadena que muchas veces, como decía, abre barroa y termina con muerte de nosema en la próxima primavera. Eh, Así que bueno, hay que ponerse bien atento en relación a barroa, nutrición y nosema. Y esto, bueno, es un poquito de levantamiento de información, esto es lo que ha ido pasando, este fue un estudio que hizo la Jessica Martínez acá en la región del Biobío, bueno, el Ñuble está en ese caso también, y bueno, básicamente esto está replicado también en Argentina, hay estudios en Uruguay,
y básicamente lo que levanta un poco es que había un desplazamiento de lo que es Nosema apis, de la Nosema, cierto, típica con diarrea, ha sido desplazada por Nosema ceranae, ¿ya? Y Nosema ceranae, como mencioné anteriormente, genera básicamente a nivel digestivo el mismo cuadro, sin embargo las fecas de Nosema ceranae tienden a ser más secas, no es tan manifiesto como el caso de Nosema api, y lo que ocurre en el caso de Nosema ceranae es que la abeja sale a buscar alimento y genera un cuadro cognitivo que no permite el retorno de la abeja a la colmena. La abeja muere buscando alimento en el exterior, ¿ya? Entonces eso significa básicamente un despoblamiento importante de la colmena, tiende a desaparecer la cría, muchas veces quedan reservas de alimento dentro, sin embargo la colmena disminuye importantemente su población y muchas veces la colmena queda completamente vacía. En su momento incluso se le asumió a nocemosis el cuadro de colapso de colmena, dada la rapidez con lo que esto ocurría y lo sorprendente que era el hecho de pillar colmenas vacías, pero bueno, Nosema ceranae es uno de los agentes más que genera problemáticas a nivel de apicultura. También incluso se le asume, bueno, compartimiento con otros tipos de especies de abejas, lo que es Nosema. Y bueno, este es básicamente un par de casos en lo que se menciona lo que es la vida que le queda a las abejas después de ser infectadas por Nosema ceranae, ¿ya? Entonces acá lo que aparece básicamente es el control, que son abejas que, cierto, bueno, se encontrarían con Nosema o muy poco, y después se le hizo una inoculación igualitaria de Nosema apis y Nosema ceranae a diferentes grupos de abejas, y lo que se observa es que abejas con Nosema ceranae mueren de manera mucho más acelerada que las abejas control y que las abejas con Nosema apis, ¿ya? Y eso es sumamente preocupante porque, bueno, la abeja y la colmena hacen un esfuerzo por generar individuos y dada esta carga de esporos que hay dentro de la colmena, estos individuos viven bastante menos, ¿ya? Eh, entonces eso sin duda que es preocupante, o sea, que las abejas vivan la mitad de tiempo es muy, muy, muy preocupante. Entonces, básicamente ahí lo fundamental en el caso de los apicultores es tratar de mantener los niveles de esporos los más bajos posibles para que no tengamos este tipo de situaciones de irrupción en las células epiteliales del intestino y muerte rápida de las abejas. Esto, bueno, era un cuadro básicamente en temperatura y fíjense que, bueno, cuando hay mayores temperaturas, básicamente esta tercera parte es la que me quiero centrar un poco, cuando la temperatura es mucho más alta, en los casos de Nosema apis tiende a disminuir la incidencia, ¿ya? Sin embargo, en los casos de Nosema ceranae tiende a aumentar rápidamente la presencia de esporos, ¿ya? Entonces, independiente de la temperatura incluso, Nosema ceranae puede manifestarse en cualquier momento del año prácticamente. Entonces eso todavía vuelve a hacer de que sea todavía más dañino. Entonces por eso también, digamos, todas las alarmas que se han prendido por el tema de Nosema ceranae. Y bueno, en este cuadro, básicamente lo que menciono son algunas recomendaciones y medidas de control para lo que es esta enfermedad, ¿ya? Primero, bueno, súper importante para los que empiecen, para los que decidan poner colmenas en algún lugar, hay que tener nociones del lugar en el cual se desea poner el colmenar, ¿ya? Uno siempre suele hacer eso, o sea, mira, me ofrecieron un lugar aquí o tengo ganas de ir a tal lugar, bueno, hay que ir al sitio, ver el lugar, ver a qué hora o tener una presunción de a qué hora le llega el sol a la piquera en el lugar donde quiero poner las colmenas, donde predomina el viento más fuerte, ojalá las colmenas estén protegidas del viento, y bueno, que les dé, por lo menos para la zona nuestra, la mayor cantidad de horas sol posible. Eso ayuda bastante a que la colmena no se enfríe y por ende tampoco se multipliquen hongos, como el caso de Nosema y otros que conversamos en las charlas anteriores. Eso ayuda bastante a la abeja a poder mantenerse en buena condición. La abeja es un ser de sol y necesita temperatura, necesita sol para poder trabajar bien en todos sus ámbitos, tanto en replicación celular. En fin. Es súper importante, bueno, en esta fecha, chiquillos, las colmenas tienen que estar invernando, tienen que estar bien preparadas para la invernada.
Yo sugiero pucha, a los colegas que se les reducen demasiado las colmenas, retirar los marcos que estén vacíos, ¿ya? De tal forma de obligar a la colmena a que se cuelgue en 5, 6 marcos, 7 marcos y su alimentador correspondiente si se utiliza, ¿ya? Muchas veces tener la colmena llena de marcos, en los marcos que están vacíos o le entran hongos o la abeja, bueno, le da la noche ahí recorriendo el marco, limpiándolo si es que entra algún otro tipo de insecto, entonces eh, retirar muchas veces esos marcos tiende a favorecer bastante que disminuya la proliferación de hongos, ¿ya? Y disminuye el estrés térmico además. Siempre es importante que haya suficiente alimento, idealmente operculado, por ningún motivo dejar en las esquinas de la colmena un marco con miel abierta. Esa miel lo que va a ocurrir, como las esquinas, ¿cierto? Los bordes se tienden a humedecer, esos marcos van a fermentarse y eso va a generar la proliferación de diferentes hongos dentro de la colmena, uno de ellos, ¿cierto? El caso de nosema, y eso puede generar problemas. Camilo, ¿qué opinas sobre el famoso poncho que a veces utilizamos muchos? ¿Tú lo utilizas, lo recomiendas para reducir el tamaño de la colmena con respecto a que tú nos estás aconsejando retirar los cuadros que están sin usar o que estén totalmente vacíos? Corremos, en mi caso, corro el alimentador para que sea una barrera más, pero a su vez le agrego un poncho. ¿Tenés alguna opinión en particular sobre ese tema? ¿Lo aconsejás, lo desaconsejás? Eh, Difícil pregunta. No tanto por lo que uno sepa o no, pero el poncho siempre genera puntos de vista. O sea, yo conozco hartos apicultores, grandes amigos, grandes apicultores que van de la mano el poncho, como también apicultores grandes, chicos, en fin, que no aconsejan mucho el poncho. Yo creo que depende mucho de bueno, primero de la situación del ecosistema en el cual tú te encuentras, donde haya mucha lluvia, eh, no aconsejaría mucho el poncho, ¿ya? Porque concentraría demasiada humedad, condensaría demasiado en ese lugar, ¿ya? Eh, Perfecto. pero en otros lugares donde, bueno, es más seco, sí, el poncho te sirve. Yo he ocupado poncho, he visto colegas con poncho y, bueno, también hay que entender que hay diferentes tipos de poncho. Eh, Está el poncho, hay algunos colegas que ahora empezaron con malla de aluminio, me comentaban, una especie de aluminio que se utiliza en otros ámbitos para proteger invernaderos o cosas, plantas, en fin, y que anda bastante bien. Hay otro que permite un poquito que salga la humedad también, hay otros que utilizan el típico nylon, pero ese, bueno, si es un lugar muy húmedo te condensa. Yo al menos, como en mi lugar es bastante húmedo también, suelo utilizar la malla Rachel, que creo que la Ujú. puse en alguna diapo antes, que permite que salga la humedad, pero concentra la abeja, pero hoy día, mira, no sé, yo creo que, bueno, están todas esas alternativas dadas, uno tiene que evaluar el lugar en el que está. Pero Perfecto. si tú me preguntas a mí, yo creo que es bueno que la abeja haga su trabajo, o sea, que la abeja se racine, y uno tiene que darle las herramientas para eso. Y esa herramienta, en este caso, bueno, el poncho es una alternativa, pero para mí, desde el punto de vista de la naturalidad, es dejarla racimada en una pequeña cantidad de marcos, ¿no? Presionarla para que se concentre en 5 o 6 marcos y que ahí esté, digamos, bien compacta. Si le pones un poncho en un lugar muy húmedo, te va a condensar demasiado. Sí, igual también, si, digamos, más allá de que yo lo hago, eh, el poncho lo que te hace es que ante cualquier cambio de temperatura a favor digamos, de más de 15 grados, el famoso bolo invernal enseguida se rompe porque la termorregulación está eh, muy enfocada. En cambio, de la forma que manejas tú, yo, digamos, lo sé, pero tengo que también contar de lo que hago y más allá de que lo puedo hacer bien o mal, tengo que comentarlo. Con tu tipo de manejo, lo que haces es que el bolo invernal se mantenga durante mucho más tiempo y el nivel de consumo de miel en época desde otoño a principio de primavera es mucho menor. Sí, sí, correcto. No le doy posibilidad. O sea, bueno,
Es lo que estoy tratando este último tiempo igual, pero igual uno siempre va experimentando y creo que eso es una buena alternativa. Pero el poncho igual, depende del lugar. Y lo que se le haga cómodo a los apicultores, lo económico, ojo con la contaminación de los ponchos. Igual. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta porque más allá de, digamos, la preguntaron hace bastante y le dije al apicultor que seguramente le ibas a contestar. Quién sabe la tengas tú en vista en las próximas diapos. Con algunos dramas. Pero bueno, estaba señalando lo que guarda relación con lo que decía post cosecha. O sea, post cosecha, bueno, hay que mantener los niveles, los tratamientos de buena forma, lo que tiene que ver con varroa, porque, bueno, si no, el sistema inmunitario de las abejas tienen un montón de problemas de ahí para adelante en invierno, en primavera. Entonces, bueno, eso es lo primero que gatilla los problemas, ¿ya? Después hablaba un poco de lo que tiene relación con... Regresé, se había cortado la luz, perdón a todos. Está ahí, está ahí. Siempre tenemos problema con la luz acá en Argentina, pero bueno, no hay problema. Tenía una pregunta importante, ¿sí? Dale. Que justo debe ser algún laboratorio que me cortó la luz. ¿Te ¿Sí acuerdas no? que, digamos, los que hace mucho tiempo que estamos en la actividad, teníamos la droga, la fumagilina, ¿sí? Que ayudaba mucho contra esta enfermedad. Entonces teníamos acá a un apicultor que nos preguntaba, ya que ahora no se consigue más la fumagilina, ¿qué alternativa o qué consejo le darías para que cuando se encuentran ante este problema puedan salir lo mejor posible de esta enfermedad? Ya, sí, mira. En Chile igual teníamos fumagilina hasta un rato y también ya se descontinuó la comercialización acá. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que la fumagilina ha tenido una serie de cuestionamientos, entonces, bueno, ya no tenemos una alternativa farmacéutica química para lo que es Nosema apis, ¿ya? Ojo que no hay acción sobre Nosema ceranae o algo que puede irrumpir sobre Nosema ceranae desde el punto de vista de la aplicación de productos, ¿ya? ¿Qué alternativas hay? Bueno, está más o menos lo que yo le había mencionado anteriormente en relación al propóleo. Hay algunas alternativas que van de la mano con el cloro, también se utiliza, ¿cierto? Tiene una acción directa sobre el esporo de Nosema, que también puede generar un beneficio ahí o puede generar, digamos, un cese en la multiplicación esporular. Pero más que eso, hoy día, bueno, también hay productos nutricionales que dicen apuntar hacia Nosema. Hay uno que, no quiero hacer tanta propaganda, pero hay algunos, digamos, en tiendas que tienen ensayos con abejas y señalan que han tenido buen impacto, ¿ya? Pero hoy, así desde el punto de vista farmacéutico, no hay otra alternativa autorizada para abejas, ¿ya? Hoy día solamente apuntar a lo que es el tema del manejo. No sé si en otros lados estén manejando alguna otra alternativa farmacéutica. Por lo menos acá, como te digo, hay algún par de productos nutricionales, la utilización del propóleo, y sería, desde el punto de vista de aplicación dentro de la colmena. ¿No? Continuamos entonces. Dale. Me dejaste de anfitrión y todo acá, Javier, ¿eh? Es que por suerte ya hiciste 4 conferencias, pero la primera y la cuarta se corta la luz. No sé lo que pasa, digamos, pero toda la ciudad, digamos, no es que un sector. Bueno, y un ya sábado sé, ya. Y estamos en cuarentena, así que imagínate cómo puede estar la gente. Claro, así claro. Dale, bueno, dale. Sigo, mira. te seguimos escuchando. Yo le estaba dando al punto 4 y 5 y creo que no tenía el micrófono encendido, pero bueno, básicamente que el tratamiento de varroa es fundamental post cosecha, que en invierno las inspecciones tienen que ser muy focalizadas porque uno si no quiebra la barrera térmica del invierno, la colmena llega a 19 grados en invierno sin postura, entonces
Cuando uno abre la colmena le quita todo eso calentito que está dentro y genera un problema importante ahí, si es que lo hace de manera innecesaria, ¿ya? Bueno, no hay que utilizar de todas maneras marcos de colmenas enfermas, eso corre para todas las enfermedades. No utilizar miel de colmenas enfermas tampoco, por todo lo que hemos conversado. Si es posible, ¿cierto? Enviar muestras de abejas al principio de otoño, ¿cierto? Al cierre de temporada o primavera, ojalá, para analizar lo que es nocemosis y, bueno, enfocar los manejos con mayor más fuerza en lo que tiene que ver esta enfermedad, pero en realidad si uno hace un buen plan de desinfección, elige bien los lugares del apiario, recambia los marcos pertinentes también, no suelen tenerse problemas de nocemosis. Lo más importante acá, reitero siempre, Varroa. Varroa es el principal agente que abre la puerta para estas otras enfermedades, ¿ya? Y bueno, desinfectar el material de las colmenas afectadas y ahí voy a contar la alternativa que actualmente se maneja, que es la que yo he escuchado y que, bueno, al parecer a muchos apicultores les ha funcionado bastante bien, que es la utilización de cloro para material que se va a incorporar en el apiario, ¿no? Y esta, bueno, yo la aprendí también del profesarlo, ocupa hipoclorito de sodio, ¿cierto? En relación 1 a 10 y, bueno, ocupa 60 gramos por litro de agua, ¿ya? Los mete dentro de una pulverizadora o atomizadora, como quiera que se le llame, ¿cierto? Se posicionan los marcos de manera horizontal en algún sitio, se dejan asperjar, ¿cierto? De tal forma que se rocíen completamente los marcos, queden completamente rociados, se dejan por 30 minutos, después se dan vueltas, se voltea al otro lado y se guarda. Esto tiene que ser, ojalá, bueno, cuanto antes, o sea, de todas formas, para que pase un montón de tiempo antes de que se vuelvan a utilizar esos marcos. Igual, antes de que sean utilizados, hay que siempre ventearlos un poco y ojo con la concentración, porque mayor concentración que esa pudiera generar rechazo por la colmena, principalmente por el olor, ¿eh? Porque como sabemos, ¿cierto? El cloro, el hipoclorito de sodio, eh, se inactiva rápidamente con la presencia de materia orgánica, o sea, cuando toca miel, cuando toca cera, cuando toca polen, en fin, el cloro dura unos minutos, ¿no? Rápidamente se desintegra, ¿ya? Entonces, generalmente no permanece mucho, pero si uno abusa de la concentración, el material puede quedar un poquito pasado a cloro y eso puede generar problemas a la colmena, ¿ya? Es otra alternativa que puede servir para lugares donde hay presencia, no se quiera fundir el material, porque aquí si ustedes me preguntan qué es lo mejor, yo les digo nada, si tienen casos de nosema, fundan, pero si el material se quiere conservar y bueno, es solamente un tema de nocemosis, se puede utilizar esta alternativa y tiene bastante buen resultado. La otra alternativa, bueno, el flameo. El flameo rompe esporos de nosema sin problema. Tengo dos preguntas, a ver qué opinas, ¿sí? La primera pregunta, Fabián Maumus, ¿qué opinión tiene del azufre en polvo para nosema? ¿Has utilizado, has escuchado algo sobre ese tema? Mira, lo escuché en alguna oportunidad, pero no me metí mucho más que eso. Y no sé, yo, pucha, en realidad soy medio un poco enemigo de aplicar diferentes cosas. Si por ahí hay un estudio y por ahí el muchacho que preguntó lo comparte, nada, pues yo feliz de aprender de eso, pero yo no he visto algo Perfecto. así, digamos, un estudio detrás de ello. Después tenemos a Daniel Chiksuk, que nos pregunta, ¿cómo se utiliza el propóleo para la nosema? Dale, sí. Esa es la diapo que mostraba anteriormente, uno hace la tintura de propóleo, está toda la receta en la diapositiva anterior, después revisan la grabación y van a ese momento. Entonces tú haces el propóleo, la tintura de propóleo y después pones 50 ml de esa tintura, que generalmente al 30, digamos 300 gramos de propóleo por 1 litro de alcohol potable. Esa la dejan macerar un par de semanas al menos y después tú sacas 50 ml de esa tintura, que es la parte superior, y la mezclas con el azúcar flor, la revuelves, ¿cierto? Y bueno, a la noche tú la pasas por un colador, un cernidor, para que no se formen brumos y la dejas la noche descansar en la oscuridad, ¿ya?
al día siguiente o un par de días después tú la puedes utilizar, ojalá bien cernida, y la puedes utilizar sobre los bastidores. Lo que hace la abeja es consumir el azúcar flor por lo dulce, y de esa misma manera va consumiendo el propóleo y bueno, va generando una pequeña acción sobre el tracto digestivo. Es mejor de todas formas utilizarlo en esa vía, de la del azúcar flor, que en el jarabe, porque como comentaba anteriormente, en el jarabe tiende a guardarlo en el hexágono. Lo mismo con la miel, o sea, es un poco antiproducente utilizar productos contra nosema, por ejemplo, y suministrarlo en miel, que sabemos que viene cargada con esporos de nosema, ¿ya? Entonces, esa, desde mi parecer, es la mejor alternativa para utilizar el propóleo. Perfecto. Súper, bien. Y con esa termino lo que fuera nosema. Con el corte nos alargamos un par de minutos, no fue mucho más, pero bueno, aquí ya entraríamos a la segunda enfermedad, que también es una de las silenciosas dentro de la colmena, ¿ya? Muy bien. Dale. Esta enfermedad, bueno, acarapisosis, acarotraqueal, es generado por el bichito ese que aparece en la diapositiva, que se llama Carapis woodi, y bueno, es un parásito, en este caso interno de la abeja, ¿ya? Se coloniza las tráqueas de la abeja. Una de las cosas que genera irritabilidad y también debilitamiento, porque casos elevados de esta parasitosis genera erupciones en más estructuras anatómicas de la abeja y bueno, la complica para poder desarrollar una vida normal. Esto un poquito cómo se transmite, lo tienen las abejas más longevas, más adultas, acarrean estos parásitos internos al momento, ¿cierto?, de alimentarse con las abejas jóvenes. Las abejas jóvenes reciben estos parásitos y bueno, después se transforman en abejas adultas y bueno, son nuevamente cargas importantes de este tipo de parásitos. Después, bueno, cuando pecorean y hay transhumancia, al momento de estar en contacto con otros colmenares la transmiten, con la deriva y pillaje entre colmenas vecinas también se transmiten, y por manejo, si es que uno hace, no sé, núcleos con abanico, en fin, si la enfermedad está ahí, se disipa todo de la piel, ¿ya? Entonces, bueno, cualquier cosa que signifique intercambio de abejas entre colmenas va a significar no solo para esta enfermedad, sino que para otras igual intercambio de agentes patógenos. Algunos síntomas de lo que genera esta enfermedad es, bueno, abeja caminante en el pasto, igual que en el caso de nosema, y algunas de las otras cosas que ocurren, que también es bien característico de esta enfermedad, es que genera el típico alas delta, ¿ya? O alas abiertas, o sea, dentro de la colmena, una abeja que quiere ocupar su espacio justo y mantener temperatura, deja las alas bien plegadas, ¿cierto? Como el caso de esta abeja con la flecha amarilla, y no transita con las alas abiertas, ¿ya? Y las alas abiertas obedece a dos motivos. Uno, debilitamiento de la abeja, que no es capaz de mantener sus músculos alares para plegar las alas, necesita, ¿cierto?, hacer utilización de sus músculos para mantener sus alas bien fijas. Entonces, como no logra eso, por debilitamiento se le abren las alas. Y el otro motivo por el cual puede ocurrir esto es por parasitaciones altas de ácaro traqueal. El ácaro traqueal, como aparece aquí en la fotografía, coloniza las tráqueas de la abeja y las puede llegar a obstruir e incluso resquebrajar. Y cuando quiebra las alas, lo que hace este parásito es migrar a los músculos alares, que son los que se encuentran en el tórax. Y cuando llega a los músculos alares, como están ricos en hemolinfa, los consume, y esos músculos, que son los que generan el movimiento de las alas, hacen que las alas se encuentren de manera sueltas y no son capaces de poder plegarlas ni movilizarlas. Entonces, dentro de la colmena, la abeja tiene la ala abierta y cuando sale a la piquera, bueno, trata de volar y se imaginarán ustedes lo que pasa. O sea, si no tiene posibilidad de mover las alas, cae al suelo y camina igual que las abejas, como las mencionaba en el caso de nocemosis, ¿ya? Efectos colaterales que puede generar, bueno, aquí hay varios, o sea, hay perforamientos de tráquea, se puede obstruir el lumen y eso genera una importante merma en el intercambio gaseoso, la respiración ahí se torna bastante difícil. Como hay heridas, favorece la entrada de virus, bacterias, en fin, se acumulan toxinas, las tráqueas se vuelven resquebradizas, la abeja puede morir con septicemia, muy parecido a lo que es una intoxicación.
En fin, el debilitamiento que genera esta enfermedad también es bastante importante, ¿ya? Sin embargo, y aquí nuevamente un nuevo motivo por el cual utilizar productos orgánicos, como es un parásito, los productos orgánicos que permean en la abeja desde el punto de vista respiratorio o desde el punto de vista de lo que es deglución, que la abeja muerde el producto, actúa sobre la abeja, o sea, actúa sobre el ácaro traqueal. Entonces, eso sin duda también ayuda a que las cargas de ácaro traqueal sean bajas, ¿ya? Generalmente donde se utilizan productos orgánicos es difícil encontrar ácaro traqueal. Acá en Chile hay un par de lugares que yo me recuerdo hoy donde hay hallazgos de este tipo de parásitos. Sin embargo, es cada vez más difícil encontrar ácaro traqueal, cada vez aparece menos y uno lo tiende a justificar en la utilización de productos orgánicos en la colmena. Y bueno, aquí está lo que uno suele ver en el microscopio. Aquí tenemos, ¿cierto?, la hembra y el macho en el caso de lo que ocurre dentro de la tráquea. Aquí está todo el ciclo de vida que ocurre dentro de la tráquea. Están los huevos, las tráqueas con detritus, las hembras, en fin. Eso es todo lo que ocurre si es que uno no toma medidas a tiempo para el control de este parásito. Y bueno, al igual que en nosema, incluso en este caso las muestras para nosema también sirven para ácaro traqueal, entonces bueno, es bastante benéfico realizar este tipo de muestras. Lo que uno hace es tiene que tomar abeja adulta, longeva, entonces en ese ámbito, bueno, está la alternativa, como decía anteriormente, de tapar piquera y sacar abeja de piquera, o bien tomar los marcos y sacudir abeja de los marcos laterales, para poder, digamos, identificar si es que está la gente, ¿ya? Entonces lo que se hace en esos casos es, bueno, en este caso se ocupó también para nosema, se disectó el abdomen, y después tenemos lo que se corresponde hacer es el caso de sacar cabeza para poder recoger trozos de tráquea para poder pasarlo al microscopio y verificar la presencia o ausencia de ácaro traqueal, ¿ya? En este caso no hay una contabilización de ácaro traqueal, sino más bien si está o no está. Si está, hay que tomar medidas. Si no está, bueno, me puedo quedar tranquilo porque hasta el momento significa que no ha entrado a mi apiario. Entonces, bueno, aquí está tráquea, aquí tenemos una tráquea limpia, acá en este caso tenemos una tráquea limpia y esta tráquea está más dañada, ¿ya? El organismo en su conjunto empieza a defenderse y empieza a generar este tejido de defensa. Entonces, después cuando se hace análisis de estas tráqueas, uno logra encontrar los parásitos que se encuentran dentro. Y fíjense que además acá los músculos se encuentran bastante limpios, ¿ya? Sin embargo, en esta fotografía los músculos ya se encuentran bastante deteriorados y probablemente se deba a que el parásito ya migró de la tráquea a los músculos y bueno, está generando los estragos que les comentaba ya anteriormente. Y bueno, aquí está una tráquea limpia, como uno la puede observar al microscopio. Y acá en esta otra fotografía vemos una tráquea con presencia de parásitos, ¿ya? ¿Qué tan contagiosa es esta enfermedad? Mira, lo que es ácaro traqueal no se disemina rápidamente, tiene una evolución bastante más lenta que varroa, bastante más lenta que las enfermedades que generan esporos, ¿ya? Pero claro, si tú no haces muestras, en un momento encontráis todas tus abejas caminando en el apiario, porque se te empieza a acumular. Entonces por eso uno tiene que al menos tener una muestra anual para poder identificarla, pero no... Eso es una de las principales ventajas y por lo cual también no es un tremendo enemigo para la apicultura, porque su multiplicación no es explosiva y masiva como el caso de las otras enfermedades que conversamos. Perfecto. Ya. Y bueno, aquí acá hay una alternativa de tratamiento cuando no se tenga pensado y no se pueda utilizar algo para, digamos, para varroa, la utilización del mentol. Aquí está la fórmula, esta fue una de las primeras que yo escuché, la he visto también en las colmenas. 1 kilo de aceite comestible, 1 kilo de mentol y un rollo de servilleta toalla nueva como la que aparece aquí en la fotografía, ¿ya? Se puede repetir 3 veces, una vez por semana, y lo que hace la abeja en el fondo es roer la servilleta o lo que se ponga arriba y con eso se genera una eliminación del parásito, ¿ya?
Yo hoy día, bueno, más que el mentol, apunto a los productos orgánicos que se suelen utilizar porque así se combate de manera férrea varroa y de manera importante también este parásito que como señalaba anteriormente, no es algo tan masivo y que se multiplique tan rápido. Entonces, por eso hoy no es una complicación. Acá sí lo que quiero hacer hincapié, porque hemos tenido situaciones donde se han cometido algunos errores por desconocimiento principalmente, que es el suministro del mentol en épocas frías. O sea, si yo hoy día me pillo ácaro traqueal, por las temperaturas que nosotros tenemos, no aplicaría un mentol, ¿ya? Porque es lo mismo que uno se coma una pastilla de menta y ande caminando con frío, se te enfría completamente la boca, ¿cierto? La tráquea, en fin. Y puede haber muerte por frío, ¿ya? Y por la aplicación de este producto que enfría la colmena. Sin embargo, por eso uno siempre apunta a monitoreos en primavera, post cosecha, porque de esa manera uno tiene temperatura todavía para poder hacer el tratamiento si es que fuera necesario. Por eso esos dos momentos de monitoreo. Y bien, eso es en relación a ácaro traqueal. No es tanta la complicación, por eso igual uno siempre apunta que hay un tratamiento orgánico cuando hay flujo de néctar para lo que es mielada, porque también de esa forma logra combatir un poco el ácaro traqueal. ¿Ya? Acá, bueno, tengo una diapositiva de esto. En realidad para nosotros tampoco, bueno, hay lugares donde sí es problema, pero las medidas importantes de lo que tiene que ver con hormigas que ataquen las colmenas es bueno. Primero, tratar de mantener pasto corto. La hormiga busca dos cosas dentro de la colmena. Si ingresa a la colmena es porque, bueno, hay alimento que no está siendo bien cuidado por la abeja. Y lo segundo que puede buscar la hormiga es ganarse en la parte superior de la colmena, en el techo, buscando temperatura. ¿Ya? Y ahí, bueno, conviven básicamente. ¿Ya? No genera tanto inconveniente. Sin embargo, cuando entra a la colmena y está consumiendo miel y todo, eso habla de un estado inmunitario de la colmena un poco alicaído. Entonces ahí hay que preocuparse de la colmena en su conjunto. Y bueno, suelen ser cuando hay disminuciones de poblaciones por diferentes razones, mal manejo de la nutrición también de parte del apicultor, que las hormigas entran a la colmena. Y algo muy importante también es el estado del material. Si yo tengo material que está roto por todas partes, es bastante fácil también que entren hormigas y otro tipo de individuos a alimentarse de los productos de la colmena. Entonces, eso sin duda es bastante importante tratar de mantener. ¿Ya? En general eso, después hay diferentes estrategias, o sea, uno puede poner en los banquillos botellas cortadas al revés, hay gente que tiene muchos problemas, hay gente que ocupa tarros con agua y detergente, grasa consistente, en fin. Todas esas alternativas sirven, pero yo siempre creo que lo más importante es mantener a las colmenas lo más fuerte posible. También seguro tienen que haber apicultores que aplican algún tipo de producto para matar las hormigas cuando están y bueno, no sé, yo creo que no va por ahí tanto. Esa era una diapo en relación a hormigas y bueno, esta la voy a comentar un poco a la pasada también, pero seguro en diferentes lugares también tienen problemas con algunas avispas. En Chile tenemos la véspula germánica o chaqueta amarilla que hace nidos en suelo, es bien dañina, y no solamente para la apicultura, sino que se alimenta de carne, frutas, abejas, pica, en fin, entonces hay que tratar de mantenerla a raya y bueno, la avispa en general se conoce con la abeja hace un rato ya y bueno, selecciona colmenas que están débiles. Entonces, si yo no hago un manejo para mantener colmenas fuertes, seguro que van a entrar a las colmenas, ¿ya? Pero colmenas en buena condición, las avispas no suelen entrar porque se les complica demasiado, ¿ya? Después de esto, según el lugar en el que estén, hay momentos en los cuales realizar los controles. Hay que pensar en los momentos estratégicos para hacer los controles. Aquí captura de reina cuando empiezan los nidos, cuando empiezan a salir las primeras obreras. Y ya cuando hay mucha avispa en el entorno, ya
un saludo a la bandera poner trampa, porque ya hay muchas por ahí dando vueltas. Igual sirven las trampas porque las distrae de su objetivo, que podrían ser las colmenas. Pero reitero, colmenas fuertes no ingresan este tipo de individuos, ¿ya? Lo ideal es cuando uno pilla un nido, no solamente pensando en las abejas, sino que en los vecinos, en el lugar, entorno, tratar de eliminar el nido con algún tipo de insecticida o combustible para que las avispas mueran por ahogamiento. Y bueno, eso idealmente tiene que hacerse en las noches, cuando todos los individuos están dentro, apoyado con una luz roja, porque bueno, esa es la que más les cuesta ver a este tipo de insectos. Y aquí nada, un par de fotografías nomás de avispas queriendo entrar a las colmenas y bueno, liquidadas inmediatamente por las abejas, ¿ya? Miren, acá además en piquera barroas que la abeja también se fue quitando, ¿ya? Una colmena con una buena conducta higiénica logra combatir individuos. Sin embargo, bueno, colmenas débiles, las avispas buscan diferentes lugares por los cuales entrar y generan estragos de todas formas. Acá en Chile se desarrollaron diferentes iniciativas para poder combatir esta avispa. Algunos eran generación de algunos cebos con productos para poder combatirle. Hay otro que según el calendario y temperatura te dicen cuándo empiezan a emerger las reinas. Entonces, según tu localización, tú sabes cuándo empiezan las reinas sus vuelos de búsqueda de nido, de alimentación. Entonces, tú sabes ahí cuándo empezar a poner trampas en el fondo. Entonces, eso sin duda ayuda bastante también. Y con eso, Javier, terminamos la presentación de hoy. Perfecto. Al menos Camilo, lo que con tenía preparado. respecto a la chaqueta amarilla, ¿cómo es su ciclo de invernación? Inverna solamente la reina, ¿ya? Y después es muy parecida a la abeja, pero con un ciclo desfasado. Necesita un poquito más de temperatura, entonces es muy dependiente de la temperatura. La reina empieza su postura según la acumulación de grados de temperatura por un tiempo prolongado. Pero pasa el invierno sola, la reina, y después empieza la oposición y bueno, en temporada se multiplica, se reproduce. Digamos, tiene un tipo de fecundación igual que las abejas. Sí. Ella misma genera machos y hembras, y a base de eso después cuando van madurando, ahí después el ciclo se genera de nuevo un ciclo reproductivo. Claro, exactamente. Sí, sí. Y la cantidad de individuos que maneja la chaqueta amarilla por nido y su, vamos a llamarlo enjambrazón o multiplicación de nidos, ¿cómo es? Sí, mira, si no mal recuerdo, superan los 500.000 individuos. Nunca son tan grandes tampoco. Ahí hay uno, no sé si está en esta diapo, creo que no lo puse, pero hay unos nidos gigantescos. Y eso básicamente porque reutilizan los nidos. Suelen recordar el lugar donde está el nido, entonces, bueno, quedan alguna reina ahí o bien funda una nueva reina y ahí empiezan a anidar nuevamente. No son grandes poblaciones, pero lo que pasa con la chaqueta amarilla es que llega en el momento donde la abeja, bueno, si no fue bien cuidada, te genera mayor cantidad de problemas, que es post cosecha. Si tú no llevaste bien el tratamiento, si tus colmenas no están bien protegidas, en ese momento, en enero, febrero, marzo, es cuando estos individuos tienen las mayores poblaciones. Entonces, en esos momentos, pues si las colmenas no están bien desarrolladas, el olor a miel es mayor a la cantidad de abejas ahí que está presente, te atacan las colmenas, ¿ya? Pero se multiplican así, no es demasiado, pero hay años, sobre todo los años secos, donde los nidos no se inundan fuertemente, donde sí se logran desarrollar de manera importante. Por eso planes integrados como los que mostré en la última diapo ayudan harto a combatirla, porque además, bueno, yo me puedo salvar con las abejas si las tengo bien, pero los frutales, la gente que va a comerse un asado, no sé, nada, pues no te dejan tranquilo esto en vivo. Perfecto. Y para finalizar